Bueno, muchas gracias. Mi trabajo de grado es una tesis y prácticamente ya está concluida. Faltan correcciones, algunos detalles de redacción. Y bueno, se titula El estudio de las masculinidades en la enseñanza de la historia en la educación media superior desde el paradigma de las pedagogías anarquistas. Está un poco largo el título, pero ahorita voy explicando cada parte. Mi propuesta de tesis o mi objetivo de tesis eh, tiene la finalidad de unir tres vertientes teóricas o tres ejes, tres preocupaciones, digamos, personales y académicas que tengo, que por un lado es, bueno, las pedagogías anarquistas o el anarquismo en general, como una filosofía sociopolítica, ¿no? E incluso una filosofía de vida, que entre otras cosas propone que los individuos seamos libres, ¿no? Y además que las comunidades, o, pues sí, las comunidades referencias a las que pertenecemos, seamos libres. Es decir, que no tengamos que depender del Estado o del capitalismo para podernos desarrollar plenamente. Entonces, este paradigma tiene varios valores, ¿no? Particularmente el apoyo mutuo, la solidaridad, el antiautoritarismo, la responsabilidad, la autonomía. Todos estos valores, digamos, tienen la finalidad de ser libre, pero sin imponerte a nadie y sin que nadie se imponga, ¿no? En tu libertad, tanto individual como colectiva. Otra preocupación que tenía era como la académica. Yo sentía o siento aún que la universidad, la academia en general, solo produce escritos para la propia academia, ¿no? Es muy común ver que incluso las propias universidades tiran las tesis de sus estudiantes, las desechan, pues porque nadie las lee. Y nadie las lee porque son unos armatostes así de gruesos que están escritos en un lenguaje muy rebuscado o con muchos tecnicismos que si no estudiaste esa carrera, pues raramente comprendes, ¿no? O raramente es como, ay, qué ganas de leer una tesis, ¿no? O sea, como que no es común y más bien la academia genera una producción de autoconsumo. Lo mismo pasa con el anarquismo, ¿no? Que produce material de autoconsumo, o sea, anarquismo para anarquistas, academia para académicos, y lo mismo pasará con otras disciplinas, ¿no? Con otros ámbitos del conocimiento. Finalmente, como una cuestión también política y personal, creo que el estudio de las masculinidades es una nueva rama, llamémoslo así, de los estudios de género que iniciaron con los movimientos feministas y que se preocupan por, sí por el hombre, pero desde una mirada más crítica, ¿no? Es cómo los hombres se hacen hombres, cómo construyen su masculinidad, qué es la masculinidad, si solo hay una, hay varias, cuáles son los elementos principales. Yo lo que quiero es conjuntar estas tres, o lo que hice fue conjuntar estas tres teorías para crear una propuesta de enseñanza de la historia. Entonces, las pedagogías anarquistas, dentro de mi trabajo, constantemente intentan responder a la pregunta ¿para qué enseñar? ¿No? O sea, ¿para qué enseñar historia o para qué aprender historia en la educación media superior? En general, en el anarquismo creemos que hay varios sistemas autoritarios, ¿no? Unos más grandes que otros, más antiguos que otros, pero en general todos se relacionan, ¿no? Por ejemplo, está el patriarcado, está el Estado, está el capitalismo, el antropocentrismo. Hay diferentes sistemas de dominación o sistemas autoritarios que se relacionan entre sí, ¿no? Se retroalimentan. Entonces, como son muchos sistemas, son muy complicados, muy complejos, yo decidí centrarme en uno, en el patriarcado, ¿no? Vamos a explicar el patriarcado históricamente, pero a partir del anarquismo. Es decir, vamos a estudiar el patriarcado, pero no solo para conocerlo, sino para entender cómo nos afecta y qué podemos hacer, ¿no? También cómo afecto yo. Ahorita vamos a ir viendo eso. Mi siguiente eje es el pensamiento histórico. Digamos, así como seguramente lo han oído, hay un pensamiento matemático, ¿no? Un pensamiento espacial, un pensamiento artístico. O sea, cuando uno está pintando, pues no se pone a pensar matemáticamente, ¿no? O al revés, cuando uno está hablando, pues no se pone a pensar artísticamente. Bueno, puede que sí, pero digamos, lo que hace la enseñanza de la historia es diferenciar este tipo de pensamiento que tiene unas habilidades muy concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que consideramos relevante del pasado, ¿no? Por ejemplo, algunos libros de texto considerarán más relevante lo que hizo un sujeto en particular, por ejemplo, Napoleón. Es más importante lo que hizo Napoleón que lo que hicieron todos los franceses, ¿no? O lo que hizo el pueblo ya, por ejemplo. Para los ciertos libros de texto será más relevante un hombre heterosexual, blanco, europeo, que el conjunto de personas. También dentro del pensamiento histórico está la epistemología y la evidencia. Es decir, ¿cómo sabemos que lo que sabemos es confiable? ¿No? ¿De dónde sacamos esa información? ¿Por qué esa información es confiable? ¿De qué libro? ¿De qué fuente la saqué? ¿Por qué debería creerle o por qué no?
Otra habilidad que se pone en juego es la continuidad y el cambio, ¿no? Por ejemplo, hay estas cosas del pasado aún se conservan, ¿no? O antes el pasado era diferente. Eso es muy común oírlo, ¿no? Como, ay, antes las cosas eran diferentes, lo cual se relaciona mucho con la siguiente habilidad, con el progreso y el declive. Es decir, antes estábamos mejor, o antes estábamos peor, o ahora estamos mejor, ahora estamos peor, ¿no? La otra es la toma de perspectiva histórica. Ay, perdón. La otra habilidad es la toma de perspectiva histórica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, yo veo un hecho del pasado, por ejemplo, el holocausto, ¿no? Y yo me puedo posicionar, eso estuvo bien, eso estuvo mal, o complejizarlo más, ¿no? O sea, ¿por qué hubo ciertos judíos que apoyaron el holocausto, ¿no? ¿Qué circunstancias los llevaron a apoyarlos y yo qué haría en esas circunstancias? Y finalmente la agencialidad histórica, ¿no? La agencia histórica, es decir, yo como hombre universitario, o como mujer o como citadino, etcétera, reconozco que soy parte de un colectivo social, de una comunidad social, y además reconozco que tengo cierta agencialidad, o sea, que puedo cambiar las cosas, ¿no? Que puedo interactuar. Entonces, todas estas habilidades intenté ponerlas en juego junto con el anarquismo y los estudios de las masculinidades y una propuesta de profesores europeos que ellos llaman la educación para el disenso, que no es más que proponer el diálogo, la discusión y el debate como herramientas o como técnicas en todas las clases, pues eso, para generar el pensamiento histórico. Ahorita vamos a ver cómo lo puse en juego. Finalmente, el estudio de las masculinidades, como ya les mencioné, pues no está ni en la investigación histórica. Generalmente lo que se ve es el estudio de la homosexualidad, ¿no? La historia de la homosexualidad. Ahorita es muy famosa la película de los 41, que está toda fea, por cierto, de los 41 del Porfiriato, y prácticamente eso es lo que ha hecho la historia, estudiar la historia de la homosexualidad, ¿no? Y de la homosexualidad masculina en concreto, pero muy pocos estudios sobre, por ejemplo, cómo se construye la masculinidad en el siglo XIII, en el XII, y además la masculinidad de sectores más amplios, ¿no? De los artesanos, de los campesinos, como que ese tipo de cosas no se ha estudiado. El feminismo tiene mucho al respecto, pero eso, desde una perspectiva o una mirada feminista, ¿no? Los hombres nos hemos quedado un poco atrás. Tampoco en la enseñanza, la historia en concreto, se ha visto esto, y mucho menos en el anarquismo, ¿no? En realidad, como en muchos sectores, los estudios de género, la perspectiva feminista, es un enfoque que pues no se atiende, ¿no? Se ve como solo políticamente correcto. Eso pasa mucho en los libros de texto, ¿no? Como sabías que las mujeres participaron en la revolución, se les conocía como Adelitas, y ya cubrieron su cuota, ¿no? De género, porque ya mencionaron a las mujeres. Pero en realidad eso es insuficiente, ¿no? No hay un estudio más profundo, más concreto. Entonces, lo que intenté hacer con este tipo de estudios es ayudar a responder en particular dos preguntas. ¿Cómo afecta la masculinidad hegemónica y cómo resistirla? La masculinidad hegemónica tiene ciertos mandatos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, sé hombre, no llores, ¿no? O los hombres no lavan trastes, eso es cosa de mujeres. Este tipo de ideas, de roles, de estereotipos, tienen muchas violencias fuertes y sutiles, centrales y periféricas, que los adolescentes se han apropiado, ¿no? Y que ya incluso ven como natural. Y una cosa que constantemente me preguntan, porque pareciera que el estudio de las masculinidades es el estudio del hombre, y no. El género en general es relacional. Es decir, no podemos hablar de la explotación que sufren las mujeres sin ver quién las explota, ¿no? ¿Quién es el género, por ejemplo, que viola, que se apropia de su trabajo, que les deja la carga mental, ¿no? ¿Cuál es el género de esas personas? Son hombres, ¿no? Y viceversa, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los hombres podemos estar en 3, 4, 5 congresos, hacer 2, 3 ponencias y las compañeras no, ¿no? O sea, ¿qué cargas sí tienen ellas que nosotros no? ¿Por qué podemos tener esos privilegios o esas ventajas? Entonces, estudiar una parte implica necesariamente estudiar la otra, ¿no? Las condiciones o el contexto de la otra parte. Entonces, yo lo que hice fue hacer una investigación de año y medio en diferentes escuelas con características muy diferentes, y hacer una serie de actividades que ahorita les voy a ir mostrando para preguntarnos esto, ¿no? ¿Cómo me afecta el patriarcado? ¿Cómo ha funcionado el patriarcado en el pasado? ¿Cómo se resistió al patriarcado en el pasado? Entonces, empecé en el CCH Sur con estudiantes, digamos, llamémosle de clase media. Empecé justo cuando empezó la pandemia, fue como un periodo de crisis, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a las videollamadas, a estar encerrados, no sabíamos qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar la pandemia.
Entonces, esta fue mi primera implementación didáctica de todas estas ideas. 6 meses después participé en el IEMS, en el Instituto de Educación Media Superior, eh, casi a las afueras de la ciudad, en Tlalpan, con población de escasos recursos, ¿no? Pero en la ciudad. Y finalmente, hace poco, hace como 3 o 4 meses, concluí mi investigación en la Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México, en Zumpango, la cual es una comunidad rural, también de escasos recursos. Entonces, digamos, estuve en ámbitos rurales, en ámbitos citadinos, con gente de ingresos medios, con gente de escasos recursos, lo que digamos, me dio un panorama pues más o menos amplio de diferentes estudiantes, ¿no? Entonces, en general lo que hicimos fue primero preguntarnos qué es el género, ¿no? Y diferenciarlo del sexo. O sea, el género es algo, una construcción social, cultural y cambia con el tiempo, ¿no? No es lo mismo ser hombre o ser mujer o lo que tiene que hacer un hombre hace 100 años que actualmente, ¿no? Entonces, la idea era entender que el género es una construcción histórica. Para una segunda sesión lo que hicimos fue preguntarnos, ¿no? ¿Cómo el patriarcado ha afectado a las mujeres en el pasado? Vimos los roles, vimos los estereotipos, vimos las cargas mentales. Luego, ¿cómo ha afectado a los hombres en el pasado? En concreto, se piensa que el patriarcado, eso pasa muchísimo, y me pasó en mis 3 implementaciones, o se confunde patriarcado con machismo, ¿no? Como, ah, claro, es que pegarle a una mujer es patriarcado. Y sí, o sea, sí, digamos, el machismo está dentro del patriarcado, pero el patriarcado es más cosas, ¿no? Es la cultura, es cómo hablamos, cómo pensamos, qué aspiramos a hacer o no hacer, todo eso es patriarcado, ¿no? Entonces los hombres como que no identificaban muy bien cómo les había afectado. Ahorita voy a platicar un poco de eso. Y finalmente, digamos, la parte anarquista, ¿no? No solo basta con ver cómo nos ha afectado, sino qué podemos hacer, ¿no? Entonces se les explicó cómo las mujeres han resistido al patriarcado en el pasado y se les explicó o ellos entendieron, leyeron cómo los hombres han resistido al patriarcado en el pasado. Finalmente, la última sesión para todos los grupos fue un poco preguntarnos desde la agencialidad histórica, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para eso hicimos un ejercicio muy padre que era ocupar la siguiente frase, ¿no? ¿Qué puede hacer Ociel aquí y ahora ante el patriarcado, ¿no? Porque era muy común que los niños dijeran, cuando yo tenga hijos, ¿no? Yo en el futuro, eh, yo, no sé, en 10 años haré esto, ¿no? Cuando yo pueda votar. Y decía, no, 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 es que piénsalo ahorita, ya. O sea, acabando esta clase, ¿qué vas a hacer tú para ir reduciendo el patriarcado? Entonces, a grandes rasgos, una cosa que noté es que desde el principio las mujeres notan la explotación que sufren otras mujeres, lo identifican luego, luego, ¿no? Como, ah, claro, es que las mujeres hemos sido explotadas, ¿no? Y está muy padre que en su redacción ellas se apropien de ese o se incluyan en ese sujeto histórico, ¿no? Las explotadas. Desde el principio, desde el día uno, las mujeres identifican claramente la explotación, ¿no? Se les dio diferentes fuentes, fuentes de 1800, del cine de oro mexicano, eh, de 1850, de 1950 también. Se les dio diferentes fuentes y en todas se detectó cómo la mujer sufre los roles y los estereotipos, pero no se identificaba quién se beneficiaba de esa explotación histórica, ¿no? Como que los hombres sí identificaban la explotación de la mujer, y en particular un ámbito, el del trabajo, ¿no? O sea, identificaban que la mujer antes no trabajaba, que solo se quedaba en casa y que ahora ya trabaja, ¿no? O que ya puede votar. Eso es como el elemento que constantemente notaron todos, ¿no? Que pues ahora me parece que ya es más como un cliché, ¿no? Pero ha habido otras explotaciones, ¿no? No solo la laboral o la política, ha habido la simbólica, la cultural, la social, ha habido muchísimas que los estudiantes desconocen, ¿no? En cuanto a la epistemología y la evidencia, cuando los estudiantes leen las fuentes, retoman más elementos, ¿no? Por ejemplo, en la fuente sobre la Guerra Civil Española noté esto. En la fuente sobre carga mental noté esto. En la fuente tal noté esto. Retoman elementos tanto de explotación de la mujer como de estereotipos que sufren los hombres, como que son más sensibles, llamémoslo así, ¿no? O más perceptibles. Ahorita doy mi hipótesis de por qué pasa esto. Mientras que a los hombres les cuesta más trabajo, ¿no? Por ejemplo, ok, las mujeres
ya pueden trabajar. Bueno, a ver, Ocielito, ¿dónde notaste eso? ¿En qué parte de la fuente? Y se quedan callados, porque en realidad no es algo que hayan notado en la fuente, es algo que ya sabían, ¿no? Entonces responden con lo que ya saben, no con lo que leen. Y las mujeres sí, tienen como más facilidad. Igual, en esta idea de la continuidad y el cambio, reconocen continuidades y cambios en hombres y mujeres. Los hombres solo los notan en las mujeres, ¿no? Que es esta idea de las mujeres ya pueden votar o las mujeres ya pueden trabajar. Entonces, ahora estamos mejor. Incluso hubo hombres que se atrevían a afirmar que el patriarcado ya no existe porque las mujeres ya votan, ¿no? Entonces, para ellos, patriarcado es sinónimo de, pues tal vez de violencia política, ¿no? Violencia electoral, y no reconocen otros tipos de violencia. En general, ambos identifican, ¿no? Que las cosas han estado mejor, pero les cuesta trabajo identificar otros tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, el que desde que seas mujer o desde que naces, te pongan aretes, ¿no? Y te perforen el cuerpo y a los hombres no. Este tipo de violencia simbólica no la reconocen ninguno, ¿no? Les costó trabajo. Hubo otro tipo de violencias, por ejemplo, cuando, cuando a ti constantemente te tienen que decir que porque eres mujer tienes que hacer de comer o tienes que servir la mesa o tienes que estar atenta a las cosas de la casa, ¿no? Como que hay que limpiar algo o falta comprar algo. A las mujeres les costó un poquito de trabajo al principio, pero lo reconocieron, ¿no? Claro, eso es violencia. Cuando yo sí tengo que lavar los trastes y mi hermano no, eso es violencia. O cuando yo sí tengo que ayudar a mi mamá a hacer las compras y mi hermano no, eso es violencia. Y los hombres no reconocían, ¿no? Incluso en el IEMS hubo un caso de un estudiante que le costaba trabajo verbalizarlo, ¿no? Como, claro, yo me beneficio del trabajo, de la doble jornada de mi mamá, porque mi mamá trabaja, mi mamá me hace de comer, mi mamá me limpia la casa y yo me beneficio de ese trabajo, ¿no? O sea, verbalizar eso les costaba mucho trabajo. Respecto a la toma de perspectiva histórica, las mujeres en todo el tiempo, como les dije, reconocen que han sido explotadas, mientras que los hombres cuando les cuestionas se ponen incómodos, ¿no? Por ejemplo, ok, las mujeres no podían votar, ¿quién no las dejaba votar? ¿Eran otras mujeres? No, pues no. O viceversa, ¿no? Había hombres que cuestionaban, incluso se incomodaban, como no es cierto, a los hombres también nos matan, ¿no? Los hombres también sufrimos violencia. Ok, de acuerdo. ¿Y por parte de quién o quién los manda a la guerra, por ejemplo, ¿no? Que ese es un comentario que me hicieron. ¿Quién manda a los hombres a la guerra? ¿Los mandan las mujeres? Y el estudiante, no, pues otros hombres. Ok, cuando un hombre sufre violencia, generalmente en su mayoría de veces, ¿quién ejerce esa violencia? ¿Es una mujer contra un hombre o es un hombre contra otro hombre? No, pues es un hombre contra otro hombre. Entonces, los estudiantes poco a poco reconocían que, digamos, los hombres son los violentadores de los hombres y de las mujeres y de los niños y de las minorías sexuales. O sea, reconocían que el hombre, digamos, es el lobo del hombre, ¿no? Prácticamente, pero les costaba trabajo verbalizarlo, ¿no? Lo identificaban porque en comentarios sueltos lo identificaban, pero les incomodaba, ¿no? Hubo un ejercicio donde cuestionamos la idea de la feminazi, ya voy a acabar, y a los hombres les costaba trabajo, ¿no? Verbalizar por qué ocupan este tipo de conceptos, ¿no? ¿Quién es una feminazi? Si tiene sentido hablar de feministas nazis, ¿cuándo surgió este concepto? ¿Quién lo ocupa? ¿Para qué se ocupa este concepto? Entonces los hombres se sienten incómodos, ¿no? En general, cuando revisamos históricamente la explotación de la que han ejercido otros hombres y de la que nos hemos beneficiado, los hombres se ponen incómodos. Y finalmente, las mujeres desde el principio reconocen que tienen que dejar de tener estas cargas, que tienen que denunciar, que tienen que prevenir. O sea, son muy activas, ¿no? Históricamente, y lo reconocen el aquí y ahora, ¿no? Como, ok, yo voy a hablar con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mis amigos, con mi novio, con otras amigas, yo voy a dejar de reproducir estereotipos. Mientras que los hombres, solo algunos, en general, la mayoría de hombres no lo logró, fueron muy contados los casos que dijeron, ok, a lo mejor yo no me permito llorar porque nunca vi llorar a mi papá, ¿no? Y ahora reconozco o veo que esto es algo histórico, ¿no? Ha pasado con otros hombres. O reconozco que como hombre constantemente estoy en competencia. Entonces ya se me acabó el tiempo, ya va a empezar el simulacro y pues nada, les agradezco muchísimo su tiempo.